Bueno, estamos de vuelta aquí en Noticias y nos acompaña en el set el doctor, el neumólogo Hernán del Castillo Barrientos. ¿Qué tal? Vamos a conversar un poco de la neumonía específicamente, porque ayer, como bien saben, durante un evento en Estados Unidos por el 11 de septiembre, Hillary Clinton tuvo que retirarse y luego se dijo que fue por un ataque, un conato, me decía, de neumonía. De neumonía, así es. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió y cuán expuestos estamos realmente todos a la neumonía? Bueno, de acuerdo a las informaciones, ¿no?, sobre todo internacionales, claro, de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton ha presentado un golpe de calor. Eso fue lo que se dijo inicialmente. Sí, inicialmente, ¿no? Coincidió. Y fue evaluada por su médico de cabecera, una doctora, ¿no?, obviamente estadounidense, quien hace el diagnóstico de neumonía. Nada más. No dice el agente etiológico. Al respecto, usualmente, digamos, la neumonía se suele, por lo menos yo la relacionaba con más, digamos, cuando era chico, de que no estás con el pelo mojado o cúbrete bien o cosas así, pero digamos, Hillary Clinton no tendría por qué tener esos problemas. Claro, pero sí tiene algunos factores de riesgo. En general, la neumonía es una infección de los pulmones. Básicamente se afectan, ¿no?, un grupo de estructuras celulares, ¿no?, las más finas, que son los alvéolos. ¿Cómo nos exponemos a esto? Bueno, nos exponemos cada día en el medio ambiente, en nuestra casa, en medios donde hay o sea, en general estamos expuestos. Aire acondicionado es una exposición. Así es, temporadas de invierno, ¿no? ¿Y qué medidas tenemos para evitar, digamos, Bueno, en temporada de invierno, obviamente, abrigarse, Lima, tomar digamos, bebidas, ¿no?, calientes, ¿no?, descansar y no exponerse al frío no intenso ni a los momentos de lluvia. Entonces, ¿no?, está siempre relacionado con la lluvia, con el frío en general. Así es. Son factores de riesgo. Son factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo más Los factores de riesgo peculiares? más importantes tienen que ver con los grupos etarios. Con los grupos etarios. Es decir, ¿quiénes están más expuestos? Los más expuestos son los menores de 5 años. Menores de 5. ¿Por qué? Porque los menores de 5 años no han completado el desarrollo de su sistema inmune, de su aparato de defensa. Y dentro de este grupo de menores de 5 años, los menores de 3 años y más aún los menores de 1 año, los lactantes. O sea, los más niños, digamos, están más expuestos. Los más tiernos. Los más tiernos. Ese es un polo. Me imagino que para el otro lado también debe ser lo mismo, o sea, pasando 65. Adultos, ¿no?, mayores, sobre todo, ¿no?, los mayores de 65 años. Y creo que Hillary Clinton tiene 6'8". Sí. Estaba en ese grupo etario, ¿no? En ese grupo etario de mayores, ¿no?, de 65 años, ¿no?, el aparato de defensa, el sistema inmune, ya ha empezado a declinar. Después de un periodo largo de desarrollo, ¿no?, y de defensa contra muchos agentes extraños que ingresan a nuestro organismo a través de las vías aéreas. Por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, ella está, digamos, en esta carrera presidencial. Sí. El estrés es un factor que de hecho puede generar que baje su defensas. Por supuesto, el estrés es importante, la exposición a multitudes, ¿no?, la exposición también, o estar largos tiempo expuesta a ventiladores artificiales, ¿no? O sea, acá, digamos, hay un riesgo. Así es. Eso, obviamente, conlleva factores de riesgo para ese grupo etario. Claro, hay que tener en cuenta que los factores de riesgo no necesariamente significa que vas a terminar teniendo neumonía, no, pero que hay que tener cuidado y controlarlo de alguna manera. Y sobre todo de acuerdo con los grupos etarios. Y de acuerdo con los grupos etarios, claro. Es. Entonces, digamos, hasta los 65 estamos bien, y si es menor de 5, no traer, digamos, niños al set. ¿Y hay otros factores, o cuáles son, digamos, marcadores, mejor dicho, que puedan ayudarnos a identificar? Primero, los factores. Hay otros factores más, las comorbilidades. Es decir, los adultos que tienen diabetes mellitus, por ejemplo. ¿Diabetes? Claro. Los adultos, ¿no?, que tienen asma bronquial crónica. En ese sentido, ¿cuál es la relación entre pulmonía y neumonía, por ejemplo? Bueno, el término es sinónimo realmente. Es un sinónimo, claro. Es el mismo. Es un sinónimo, claro. Y digamos, ¿cómo puede uno reconocer, digamos, un ataque, un conato de pulmonía? Claro que sí. Y de acuerdo a la calificación de los expertos del Instituto Nacional de Estados Unidos de Corazón, Pulmón y Sangre, ¿no?, en Washington, ellos reconocen
que los agentes causales de las neumonías más frecuentes, en primer lugar, están las bacterias. Las bacterias. Dentro de las bacterias, el neumococo. El neumococo. Sí, ¿Dónde encuentro el neumococo, digamos? En el medio ambiente. En general. En el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo en las temporadas de invierno, ¿ya? En segundo lugar, y en temporadas de invierno también, los virus. La influenza en estas últimas temporadas de invierno. Y digamos, si yo me encuentro justo en un ataque de neumonía, ¿qué medidas puedo yo tomar para calmar eso? Por ejemplo, como lo que pasó a Gilberto. Bueno, obviamente que lo importante, si es que uno se percata de que tiene manifestaciones, no las he mencionado todavía, pero una de las manifestaciones son, ¿no?, el decaimiento, la fiebre, tos persistente, productiva, con expectoración de moco, ya sea amarillento o verdoso, ¿no? Okay. Es dolor torácico, ¿no? Lo que tendría que hacer es uno, primero, acudir a un médico y tomar la primera medida, a reposar. Okay. Reposar, pedir permiso en el trabajo, por ejemplo. Para reposar. Muchísimas gracias por esta información, doctor Hernán. Bueno, eso ha sido todo en esta entrevista y ahora nos vamos a ir inmediatamente hasta el Congreso con nuestra colega Angélica Valdés. ¿Cómo está, Sebastián? Está aquí.